Muy buenos días, tardes, noches, profesora Viviana. Soy Jesús Esteban Irache Orozco de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León y vengo a presentarle mi producto integrador sobre un tema que pues es muy importante para esta facultad y para todo el deporte, que es la motivación en el deporte. La motivación en la actividad física y el deporte ha sido y sigue siendo en la actualidad uno de los campos de mayor interés y con un mayor volumen en las publicaciones. A menudo surge la pregunta sobre cuál es la razón o razones que llevan a ciertos deportistas a sacrificar gran parte de su tiempo y dedicar grandes esfuerzos a la práctica deportiva en lugar de optar por una vida sedentaria y un principio cómodo. De la misma manera se plantea la discusión sobre la influencia de la motivación en el éxito deportivo y hasta qué punto un atleta puede llegar al más alto nivel sin la necesidad de motivación. En este último sentido, la creciente profesionalización de la práctica de la actividad física deportiva ha tenido un gran impacto en la difusión de las ciencias que estudian la motivación, entre otras psicología del deporte. Como ya hemos visto, la psicología del deporte en la Facultad de Organización Deportiva hay una maestría que yo, si Dios quiere, la voy a tomar en unos 5 años, si Dios quiere, y la verdad que es muy buena. He visto sus planes, he visto sus materias y han salido muy buenos maestros de ahí. Y la Facultad de Organización Deportiva es muy buena, la verdad. La mayoría de las investigaciones sobre la motivación en la práctica de la actividad física y el deporte se ha centrado en el deporte competitivo y de alto rendimiento, individual y por equipos, así como el deporte infantil y juvenil. De manera progresiva se ha ido extendiendo a los agentes psicosociales que intervienen en el contexto deportivo, las diferencias sexuales y transculturales, y la actividad física, tanto recreativa como terapéutica, la práctica física y deportiva como vía de inserción y ajuste social y sus aplicaciones a la salud y al bienestar, entre otros. A veces erróneamente se ha relacionado la motivación con la activación emocional o arousal. Así, algunos entrenadores han intentado aumentar al máximo los niveles de activación de sus deportistas ante los enfrentamientos, incluso con gritos, insultos, etc., considerando que estos tendrían una recuperación positiva en la motivación, la cual no sucede en la realidad. Ante esto hay que señalar que activación y motivación son conceptos diferentes y que no se deben confundir. Del mismo modo, identificar la motivación con las causas totales de la conducta es un error común y muy perjudicial a la hora de estudiar la conducta motivada en el deporte. A pesar de que las variables motivacionales son claves en esta área, tanto que el aprendizaje y la formación como para el desempeño, es necesario admitir que los factores motivacionales no son el único que afectan la conducta y que no todas las variables motivacionales son igualmente fáciles de modificar. Por otra parte, existen confusiones habituales como la de considerar la motivación de forma excluyente como una variable interna de personalidad o como un factor meramente externo. Se consideran que una variable simplemente interna se estaría ignorando. ¿Qué es una variable simplemente interna? Se estaría ignorando o no valorando suficientemente la influencia en ocasiones decisiva que tienen los factores situacionales sobre la motivación. Del mismo modo, no se puede estimar la incidencia de los factores ambientales sin considerar la motivación individual de los deportistas, pues estos pueden tener un nivel elevativo de la motivación a pesar de que las circunstancias del entorno no sean las más adecuadas. Por eso, lo más correcto es considerar la motivación como el producto de la interacción de factores internos, entre paréntesis personales, y externos, entre paréntesis ambientales o situacionales. Entre los retos que se adivinan importantes para el futuro estudio de la motivación, estas son las dilucidar las insuficientes o nula diferenciación entre factores desencadenantes o consecuentes de la conducta motivada, así como el uso generalizado en el ámbito científico de expresiones coloquiales que parecen indicar que la motivación se trata de una entidad corporal localizable que puede perderse. También ha sido objeto de confusión en esta materia la tendencia a asociar mejorar el rendimiento con la mejor motivacional.
sin pararse a pesar de que el éxito es subjetivo y que existen muchas otras variables además de la consecución del objetivo que afectan la percepción del éxito. Otro aspecto que es necesario esclarecer es la relación que guardan entre sí las distintas variables. Como ejemplo, la autoeficacia y otras variables sociocognitivas con la atribución causales. La mayoría de autores suelen distinguir entre dos tipos principales de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La conducta intrínsecamente motivada es aquella que no tiene otro objetivo excepto el propio placer o interés personal en realizarlo. La motivación intrínseca, por lo tanto, encuentra su fundamento en una serie de necesidades psicológicas definidas que incluye, entre otros, la causación personal, la efectividad y la curiosidad. Este tipo de motivación surge espontáneamente por tendencias internas o necesidades psicológicas, sin que haya recompensas extrínsecas. La motivación extrínseca, por su parte, está relacionada por la perceptiva conductista. Esta corriente no niega que exista causas internas asimismo influyentes, pero otorga un papel preponderante a aquellas causas de la conducta que proviene del exterior y que no se encuentra dentro de la persona. De este modo serían fuentes de motivación extrínseca el dinero o las amenazas de castigo, entre otras. Los conocidos condicionamientos clásicos operantes seriamente los puntos de partida para estudiar más la profundidad la motivación extrínseca. Por el contrario, el estudio de la motivación intrínseca representa una línea de investigación contraria al enfoque del conductista, y sus partidarios definen que los seres humanos están por la naturaleza intrínsecamente motivados para explicar por qué las personas realizan ciertas conductas cuando las recompensas y castigos extrínsecos son mínimos. Los teóricos de la motivación intrínseca hablan de la importancia de necesidades psicológicas tales como la competencia y la curiosidad. Bueno, mi conclusión es que la motivación cumple un papel fundamental en el aprendizaje y de adquisición de las habilidades motrices y, por supuesto, en la práctica deportiva, en el rendimiento de los deportistas a todos los niveles: deporte base, deporte de alto rendimiento, deporte para mayores, etc. Igualmente tiene un papel básico desde todos los puntos de vista de la práctica deportiva, desde el deporte de competición hasta el deporte de la salud. Trabajar la motivación es tarea de los profesores de la educación física y los entrenadores. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la información y la formación de esta materia es escasa. Ello puede provocar que el profesor o entrenador se deje de llevar por sus propias motivaciones o frustraciones, sin tener mucho en cuenta que sus discípulos, así ocasiones, estos profesionales parecen requerer inculcar la victoria deportiva a cualquier precio, e incluso se abusa de la agresión verbal si aquella no se consigue. Este tipo de conductas, lejos de motivar a los niños, producen a ellos un rechazo visceral y un abandono precoz del deporte. Un trabajo correcto de la motivación contribuye a dar valor al propio esfuerzo, la perseverancia y el desarrollo de las propias habilidades como el elemento que puede facilitar la satisfacción personal. La suerte deja de ser considerada como un factor influyente y lo más importante pasa por el propio esfuerzo. Al abandonar el concepto de la victoria como única meta del deporte, se posibilita la derrota sin consecuencias traumáticas, factor importante, ya que al fin y al cabo la persona tiene que enfrentarse muchas veces a lo largo de su vida a eventos no exitosos. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias, profesora, por su atención y espero que tenga una muy linda noche. Discúlpeme por haber notado que estaba leyendo, pero no iba a recordar todo eso.